Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy vamos a tratar un tema que mucha gente debe hacerse preguntas, porque es un tema que está ahí desde la noche de los tiempos, la Biblia, y que encierra una serie de secretos, misterios que hacen referencia a una tecnología exótica para la naturaleza humana. Una tecnología que va mucho más allá de la que tiene el hombre y que, en el texto sagrado, nos hace referencia a todo esto. Para hablar de la tecnología oculta que está en la Biblia, hemos traído a nuestro gran amigo Cristóbal de Misterios al Descubierto. ¿Qué tal estás, Cristóbal? Pues muy bien, gracias Iván por haberme permitido estar otra vez en tu casa y esperemos pues tratar esta enseñanza o este tema con el mayor respeto posible, sobre todo al libro sagrado y a aquellos que lo siguen. Exacto, hay que tener el mayor respeto posible por tratar este tema, porque lo que somos nosotros somos unos viajeros del misterio que, al leer algo con una perspectiva diferente, vemos cosas que encajan por sí solas. Y es que el mismo texto de la Biblia nos habla de, por ejemplo, teletransporte, puertas dimensionales, holografía, también de tablas más o menos parecidas a microchips. Pero antes de continuar, antes de empezar, me gustaría hacer referencia a un videoprograma que hicimos tú y yo, el primer vídeo que hicimos en colaboración, que está en este canal, en el cual hablábamos sobre la idea de los dioses, de Dios, y los ángeles como seres de otro planeta. Y mirando ese vídeo, empezando por ese punto, empezaremos a entender todo este asunto y lo que hay detrás, de verdad, de esa tecnología exótica. Verás, Cristóbal, me gustaría que nos comentaras un poquito qué es el condensador de energía que está presente en la Biblia. Sí, bueno, el condensador de energía, le llamamos condensador de energía, no aparece con esta palabra en la Biblia, pero sí sus atributos o aquello que hacía nos hace pensar, y experimentos que se ha llevado a cabo por científicos en estos años atrás, pues ha dado a conocer que llamada Arca de la Alianza era una especie de condensador de energía. ¿Por qué? Porque aparecen algunos relatos en la Biblia que levitaba, de que tenía poderes especiales, de que salía voz de entre medio de ese arca. Cuando se consultaba a Dios directamente, se consultaba hablando a este arca. Y un relato de una muerte pues curiosa, ¿no?, de alguien que fue a tocar el arca porque se iba a caer, o que hizo mención de que se caía y cayó fulminado, no por seguramente por un castigo de Dios, por supuesto que no, sino por ese impacto tremendo de energía que debió de llevar, ¿no? Porque se llevaba con unos palos de madera, o sea, algo no conductor de energía para poder llevar este aparato o este arca. No, eso que has dicho es muy importante porque lo llevaban con esos palos de madera, como has mencionado, porque si se tocaba el arca, quedabas fulminado, desintegrado, como si tuviera esa arca una energía condensada, como si almacenada algo tremendamente poderoso. También es muy curioso esa voz que desprendía, como una serie de indicaciones de lo que debería hacer la gente que lo estaba transportando, y que nos hace referencia a un altavoz, a algún transmisor desde otro punto. Me gustaría comentarte también bombas nucleares o armas de destrucción masiva en la Biblia. Como muchos sabréis, en el relato de Sodoma y Gomorra existió una pulverización de la ciudad mediante una serie de armas, podemos llamarlo así, que a la gente que la mirara o se quedaba atrás, como pasó en el relato, se transformaría en sal, o lo que es decir, se transformaría en algo petrificado por la explosión de algo masivo. ¿Qué nos podías contar sobre este tema? Sí, el relato de Sodoma y Gomorra es muy famoso entre todos. ¿Quién
aún sin leer la Biblia, seguro que has escuchado este relato, ¿no? De que parece ser que Dios con su furor pues mandó, dice que el relato que cayó fuego y azufre, y ese es el relato. Pero claro, ellos no sabían lo que era, no sabían decir bombas o arma destructiva, ¿no? Ellos solo vieron que del cielo, como un ataque orbital desprendido desde alguna nave, posiblemente un ataque preventivo y con un objetivo claro. El tema de lo que hablas tú de la estatua de sal es por lo menos el símil de aquel que está relatando. En este caso es Moisés el que está relatando la historia, Moisés, y que es mucho después de eso que ocurrió, pero parece ser que estaba en boca de todo esa tribu, ¿no? O ese pueblo, o ese pequeño grupo de personas, ¿no? Que luego se convirtieron en lo que hoy denominamos el pueblo de Israel. Relata que la propia esposa de Lot, que era sobrino de Abraham, el relato dice que miró atrás, pero el texto original dice que se quedó atrás. O sea, que la onda expansiva, o sea, no quiso ir, porque a lo mejor no se creía que iba a pasar eso. Vamos, la gente no se creyó que iba a ocurrir eso cuando el propio Dios mandó a dos seres a avisar de que iba a ocurrir, ¿no? Es más, hasta Abraham dijo que si había más gente que podía ser justa, pues Dios dijo que no haría nada. Bueno, la cuestión es que se convirtió en sal, y bueno, todos conocemos los relatos de Hiroshima y Nagasaki, aquellas personas que sobrevivieron y relataron qué es lo que ocurrió. Decían que mucha gente se quedó como petrificada de pie, el mismo calor coció el cuerpo, y esa es la expresión, aunque dice como estatua de sal, pero lo más seguro es que esa onda expansiva o ese calor inmenso de esa, yo no llamo a lo mejor bomba atómica, porque igual puede ser otra clase de arma que indique una destrucción totalmente masiva. Es más, no solamente las ciudades, sino que todo en la región de alrededor quedó calcinada, no sobrevivió nada, ni animales, ni plantas, ni nada. Ese es el relato bíblico. Pues sí, yo lo he relacionado con una especie de bomba nuclear porque, según se dice textualmente, de ahí brotó una gran columna de humo como si de un horno se tratara, que nos asemeja muchísimo a ese hongo de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Pero vamos a ir un poco más allá. Tecnología mucho más avanzada y a una escala, podríamos decir que menor, depende del uso. ¿Es posible que utilizaran hologramas en la antigüedad y que estos estuvieran reflejados en los textos bíblicos? Aquí tenemos que ver el relato, leerlo con ojos críticos, en el sentido de que yo sí creo en Dios y creo que Dios hace milagros y hace prodigios. Entonces, si me dicen que veo un coche volando y eso lo está haciendo Dios, ¿no? Pues me creeré que es Dios que lo está haciendo, pero no veré lo que hay detrás. El concepto de la holografía, uno de los relatos más famosos es el texto donde Dios parece que llama a Moisés cuando estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro o Jetro, que según en la traducción que lo digas, lo menciones. Dice que ahí en el monte vio como una zarza que ardía, pero que no se consumía. Entonces, si tú lo miras con ojo crítico e intentas buscar esa tecnología ahí, pues ves perfectamente un holograma de una zarza, que es más, no solamente que se veía, sino que de ahí producía una voz que posiblemente era la voz que se comunicó con Moisés para revelarle el plan que tenía para salvar al pueblo de Israel, el pueblo de Israel de Egipto, que llevaban 400 años como esclavos. Es que, claro, hay que tener en cuenta que en la Biblia
obviamente no conocían estos conceptos, no conocían la holografía. Por lo tanto, si ven un árbol en llamas, pues van a poner que es un acto de Dios. Por eso mismo, la asociación es que es inevitable hacerla en estos tiempos cuando lees la Biblia. Es más, perdona, no solamente dice lo de la zarza, en ese mismo texto aparecen dos cosas extrañas. Una es que Dios le dice, para demostrar de que es Dios quien está hablando, Moisés le dice, bueno, es que yo, vale, estoy aquí, me sale una voz de una zarza que parece que arde, pero no arde, me sale una voz que me dice que me quite los zapatos, que el lugar ahora donde estoy es santo y tengo que, como un poco de respeto, eso era una acción de respeto, el quitarse los zapatos cuando entras a un lugar sagrado. Hoy en día se sigue haciendo en muchos lugares. Y uno de las siguiendo el relato en esa misma escena, Dios le dice, a ver, Moisés, mete tu mano en tu costado. Y Moisés metió la mano en su costado y cuando lo sacó, dice que la mano estaba como de lepra. No es que tuviese lepra, era una situación quizás holográfica que pues Moisés estaba viendo una proyección holográfica por encima de su mano. Tanto fue así que se asustó, por supuesto. Volvió a decirle Dios que volviese a ver la mano en el costado y la sacase y la sacó sana, ¿no? En ese mismo relato le dice a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y dice, tengo una vara, ¿no? Que es la vara o el cayado que usaba para las ovejas. Dice que lo tiró al suelo, ¿no? Y esa vara se convirtió en una serpiente, ¿no? Aquí podríamos decir, bueno, es magia. No es magia. Fue una proyección como la otra holográfica que transformó. Yo creo que el lugar donde entró Moisés era como una especie de cámara holográfica. Es lo único que sé. Fíjate qué curioso, cuando tú tienes un proyector proyectando algo en la pared y pones la mano entre la pared y el proyector, tú estarás viendo las imágenes que proyecta en tu mano. Y es posible que si una tecnología parecida en la Biblia pasara lo mismo en esa mano, como has dicho, de lepra, pues bueno, perfectamente se creyera que lo que está viendo es algo real. Vamos a hablar, ahora que has mencionado una vara, de la extraña vara del hermano de Moisés. Una vara que, como mucha gente conocerá, el relato de Moisés de separar las aguas. Esas aguas que podríamos mencionar que solo un aparato de antigravedad sería capaz de separar las aguas. Pero esto no es todo, porque yo sé que tú has investigado este tema y la vara no solo hizo este milagro, entre comillas, porque hizo un montón de cosas. Sí, hizo muchas cosas, sobre todo en ese famoso relato de las 10 plagas de Egipto, ¿no? Que esas 10 plagas de Egipto fueron producidas para mermar el corazón de aquel faraón, para dejar de subyugar a ese pueblo, ¿no? Cuando se convirtió el agua en sangre, fue la vara de Aarón la que produjo. Hubo tantas cosas que era la vara de Aarón. Tanto fue así que esta vara, años después, cuando construyeron este arca de la alianza que hemos hablado antes, dentro de ese arca estaba guardada esa vara. O sea, fijaros que era la energía que debía de salir de esa vara, ¿no? La energía, ¿eh? Además, decía que era como que tenía vida, ¿no? Porque hasta era una vara seca, aquí hasta florecía. A veces decía que como que florecía, como que había algo vivo ahí en esa vara. A lo mejor el arca de la alianza era una especie de cargador de esa vara. No lo sé, es por especular. Sí, aquí podemos especular, esto es teología especulativa y la verdad es que hay libertad para hacerlo, ¿no? Yo lo que, como hemos dicho antes, con respeto quiero decir que esto no merma para aquellos creyentes, la voluntad de Dios, en este caso, o la magnificencia de Dios, ¿no? Porque yo creo que, humildemente, si Dios es Dios, puede usar a cualquier persona o a cualquier cosa o cualquier tecnología para crear sus prodigios, ¿no? Es solamente un dato. No, sí, eso es interesante porque cuando tú te adentras dentro de estos temas, ves el fenómeno ovni, lo ves representado en culturas antiguas, incluso en los cuadros, aludiendo a que esos ángeles eran
unos platillos voladores que están representados en los cuadros pictóricos desde hace un montón de décadas. Entonces lo que estás viendo es tecnología, constantemente. A mí lo que me llama mucho la atención es que constantemente en la Biblia se habla de carros de fuego que ascienden en unos enormes torbellinos a las estrellas y que, bueno, salen muchas veces en muchos relatos y crónicas. Y esto lo podríamos relacionar con los vimanas. Ya sabéis, unos extraños aparatos que aparecían en el gran libro de poemas épicos del Mahabharata y que nos hablaban de una guerra en el cielo entre aparatos que venían de las estrellas. Aparatos que nos los definían con propulsores, con, bueno, tecnología a escala muy bien representada. Esos carros de fuego yo creo que se asemejan muchísimo al fenómeno ovni. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo creo que en el vídeo que hicimos al principio, hace unos meses, creo que lo explicamos un poquito, ¿no? Pero yo quiero recalcar una cosa. Le llamaban carros de fuego, está escrito como carros de fuego porque era la única tecnología avanzada de transporte que conocían. Quiero que entendáis esto. El único aparato tecnológico que tenían para describir un transporte, algo que se lleva a las personas y lo traslada de un sitio a otro. Imaginaros que lo que vieron no era un carro, sino que ellos, ¿cómo podían describir eso que estaban viendo? Ellos decían, bueno, es algo que transporta a alguien porque se nos ha llevado a ciertas personas o lo hemos visto y se lo ha llevado con un estruendo, con fuego, lo que quieras, y con un torbellino. La palabra torbellino es para se relataba muchas veces para explicar lo que era la velocidad, o sea, el revuelo que generaba eso. Imaginaros, ¿no? Imaginaros un aparato, bueno, imaginaros el transbordador espacial o los cohetes que hoy en día estamos lanzando, lo que produce, ese torbellino de aire que produce, de humo, imaginaros, ¿no? Para salir fuera, ¿no? Quizás no, igual no salía humo porque igual estaban usando otra tecnología, no lo sé. O sea, yo ahí ya me pierdo. Lo que sí sé es que carro de fuego era un transporte, ellos decían carro de fuego, eran transportes aéreos para transportar a personas, seres o cualquier otra cosa que tuvieran que transportar. Y se llevaron a mucha gente. Y no solamente eso relata el famoso texto que muchos dicen de Elías o de Enoc, ¿no? De Elías o de Enoc, sino que hay un salmo del rey David, uno de los salmos, que dice que los carros de Dios se cuentan incontables. O sea, en el cielo tiene que haber un escuadrón de estos de millones y millones de carros. Vete a saber, en el universo, ¿no? Vete a saber. Pues fíjate qué curioso, porque lo que no mucha gente conoce del texto del Mahabharata es que no solo esos objetos en el aire hacían una guerra, sino que servían como una especie de taxi para transportar a personas. Lo mismo que estás ahora mismo comentando, como son aparatos del cielo capaces de transportar a personas. Y es más, haciendo un símil con el fenómeno ovni actual, esas luminarias que hacen aceleraciones imposibles, de ahí el torbellino, estaríamos mencionando exactamente las cosas que pasan hoy en día con el fenómeno ovni. Y digo hoy en día porque la interpretación que hoy tenemos es mucho más clara, o al menos es la interpretación que le toca a esta época. Si quieres, si te parece bien, podríamos relacionar esto, dar un pequeño punto a algo que también mencionamos en aquel vídeo. La Nueva Jerusalén, una especie de aparato volador que aparecería como una gran ciudad con una serie de compuertas y unos seres en esas puertas que en algún momento dado vendría desde los cielos, abduciría a las personas que quedasen en este planeta para después marcharse. Y eso lo pone en el Apocalipsis, esto no lo hemos inventado nosotros. En esa Nueva Jerusalén existiría, según me has comentado antes, el árbol de la vida, el árbol que estaba en aquel Edén primordial, dentro de la metáfora del Génesis, de la creación del ser humano, y que a mí me llama mucho la atención cómo esto se asemeja a un ecosistema, a un laboratorio
para poder crear y, bueno, manipular especies y crear la vida. ¿Es posible que la Nueva Jerusalén y ese árbol de la vida que está, bueno, escrito en los relatos, se trate de un laboratorio? ¿Existe manipulación genética en la antigüedad? Vamos, esto yo creo que a mucha gente le estará sonando de algo. Sí. A ver, aquí entramos otra vez en la teología especulativa, o sea, aquí vamos a teorizar, ¿no? Lo que sí está claro es que yo sé que muchos de los que van a ver el vídeo, este vídeo que estamos haciendo, o que hemos hecho, como lo quieras llamar, como quieras ver, dirá que es todo símil, de que es imposible y de que la teología dice tal cosa. Y es verdad, la teología ortodoxa dice que el árbol de la vida es simbología también del Cristo, que el árbol del conocimiento es otras cosas, que el huerto del Edén era físico y que ahí estaba Adán y Eva en pelotilla picada, ¿no? Como aquel que dice, ¿no? Y como danzando y comiendo manzanas, no. Hay que ver el relato porque se cuenta una parábola, un cuento, un mito, pero no un mito, sino se cuenta para que podamos entender realmente o podamos entender cómo fue realmente hecho el ser humano y todo lo que hay, ¿no? Y lo que está claro es que hay algunos puntos, eso que tú me has dicho del Edén y la Nueva Jerusalén, es que sí, que el punto primero, parece ser que el Edén era el lugar o laboratorio, como tú dices. Lo que sí está claro que era un recinto custodiado, un recinto ambientado, eso está claro, y un recinto que posiblemente tenía entrada y salida porque yo me pregunto qué hacía allí, ¿no? La serpiente o el diablo en un lugar tan hermoso, ¿no? Eso es otra pregunta para otro vídeo. Pero lo que está claro es que lo que sí relata la Biblia es que en la Nueva Jerusalén se ve el árbol de la vida, se ve también como un río que sale, dice que del trono de Dios, como la simbología del Espíritu, bueno. Pero también lo que se relata también que en esa Nueva Jerusalén también va a estar el arca. O sea, yo le digo a los arqueólogos de todo el mundo mundial que la Biblia dice que el arca no está en el planeta Tierra. El arca está en esa Nueva Jerusalén. Y este profeta, en este caso Juan, vio que el arca estaba allí. O sea, Dios le mostró en ese vídeo atemporal, ¿no? Que le enseñó que esto iba a ser así. Claro que hay relación. Parece que hay relación de que era un recinto lo que es el huerto del Edén. Porque después de haber pasado lo que pasó, no voy a nombrar nada más, hay algo muy curioso. Dice que la puerta, después, para que nadie entrase, o sea, fíjate, no Adán y Eva, sino nadie. Y cuando dice nadie, también podía ser aquellas civilizaciones que seguramente debían de existir en aquella época, vete a saber, no sé si eran humanas, humanoides o vete a saber, ¿no? Lo que está claro es que menciona un reptil, y todos hemos hablado mucho de reptilianos, ¿no? Pero menciona por ahí un reptil. La cuestión es que hay un custodio, lo custodian dos posiblemente seres más cercanos a Dios, que son los querubines, y lo curioso es que dice que lo cubría o lo defendía una espada de fuego. A ver, que revoloteaba. Así es el texto, ¿no? Entonces tú ves el cuento y dices, ve una espada que revolotea. Dice, pero a ver, ¿quién maneja esa espada? ¿Quién la mueve? No, lo que realmente está diciendo, en mi comprensión de persona del siglo XXI, que le he dado vueltas a este texto más que lo que podéis imaginar, es como si fuese sido que aquello era un campo de fuerza impenetrable que custodiaba ese árbol de la vida, porque hay algo en ese árbol que podemos decir que es un árbol, igual es un árbol físico o igual no. Yo soy de los que piensan que no es un árbol físico, sino que es un símil de un conocimiento, ¿no? El conocimiento de la vida, imaginaros, ¿no? Entonces ese conocimiento sí que está de la vida eterna, es el conocimiento de la vida eterna. Entonces ese sí que está en esa Nueva Jerusalén que aparece en Apocalipsis.
Eso es curioso. Y esa gran ciudad, ¿no? Tan grande, imaginaros, hablamos en aquel vídeo que eran 2.200 kilómetros de alto, 2.200 kilómetros de largo y de ancho. O sea, muchos dicen que es un cuadrado, tanto de altura como de ancho y largo, pero lo curioso es que habla de una cúspide. O sea, yo pienso, y lo repienso, y quizás me adelanto de que tenga forma piramidal esta Nueva Jerusalén. Lo que sí está claro es como, imaginaros, más grande que Europa. Imaginaros, que no aterrizará, sino que estará en órbita y las naciones lo verán. O sea, allá especulamos, ¿no? Cómo podría ser o cómo puede ser, pero es una ciudad en sí, es como una ciudad en sí, y esa es la que nos llevará a la nueva tierra, porque aparece una nueva tierra. O sea, estamos hablando de viajar a otros planetas y tal, pero esa es la única nave que nos llevará a ese planeta preparado que le llama la nueva tierra, o sea, nuevo cielo y nueva tierra. O sea, aparece en ese relato. Sí, lo que está claro es que la Biblia nos habla de naves espaciales, y lo tenemos que decir así. Nos habla de naves que, de alguna forma, cogieron materia del planeta Tierra y ya en el espacio, en esa nave, en ese gran laboratorio, fabricaron al ser humano. ¿Qué puede ser el árbol de la vida? Pues yo pienso que debe ser algún tipo de sustancia, alguna cosa en una probeta capaz de inducir conocimiento e inteligencia a la vida. Es posible que en esa manipulación, en ese laboratorio espacial, puedan haber sembrado la vida en otros mundos. Yo creo que es esa la interpretación que le doy en este momento. Es posible que, siguiendo investigando, pueda cambiar de opinión, pero yo pienso que hasta ahora el ser humano necesariamente ha sido manipulado genéticamente. Lo que tú estabas diciendo ahora mismo de esa manipulación, ¿no? Que no solamente la Tierra es el centro del universo como muchos piensan y la religión dogmática y estricta dice, no, es un punto más, y que, por ejemplo, hay relatos en la Biblia que dicen, por ejemplo, yo voy a nombrar algo como, así a ver si me sale, dice, escuchad cielos y todos los que en ellos habitáis, que Jehová es vuestro Dios. Bueno, habla así. ¿Quién es el que tiene que escuchar en los cielos? ¿Y quiénes son aquellos que habitan los cielos? O sea, fijaros, no es contrario a la Biblia, ni a la religión, ni a Dios, ni a Jesús, ni a tu creencia de que existan otros seres, porque la propia Biblia, los propios textos sagrados de otras culturas hablan de que hay habitantes yo no digo planetas, puede ser otras dimensiones, otro espacio-tiempo, no lo sé. Ahí ya no lo sé porque nadie lo sabe. Pero lo que está claro es que habitan. Y hay habitación, o sea que hay lugar de estancia de estos seres. Es lo único que quería añadir. Pues ya que acabas de mencionar el tema de otras dimensiones, otras densidades, me gustaría que nos contases algo que se dice en el punto siguiente. Ezequiel 8:10. Algo que a mucha gente le va a parecer una locura, pero es que si leéis esas líneas vais a ver cómo en la Biblia se habla de reptilianos. Esto es curioso, porque Ezequiel lo nombra mucha gente, sobre todo ufólogos, porque tú lees sus relatos, tiene su lado profético, tiene su lado misterioso, tiene su lado ufológico, tiene muchos lados. Todo depende de cómo lo mires, ¿no? Lo curioso es que en este relato, que es eso que tú has nombrado, es en el capítulo 8 de Ezequiel, ocurre algo. Ocurre algo porque se le presenta un ser humanoide, no dice que ni es humano ni ángel, sino un ser con piernas de fuego, y que le dice, ven que te voy a llevar. Estaba no sé qué en otro sitio, que luego hablaremos de esto, y se lo lleva al templo de Jerusalén, y ahí entra y le lleva a una pared y le dice, escarba en la pared, o sea, rasca en la pared un momento aquí, como si hubiese algo que estuviese tapando algo en una pared, y le dice, y dice que encontró una puerta o portal, y dice, entra por ahí. No dice que era una puerta de madera ni nada, sino que era una puerta, algo que le llevaba a otro lugar. Dice que cuando pasó esa puerta, una puerta dimensional, yo no sé si eso podría ser energía, si podía ser magia, si podía ser algo espiritual. Lo que sí está claro es que pasó una puerta dimensional y lo llevó a una dimensión visual
en la que vio a reptiles, a seres abominables. Fijaros, cuando habla la Biblia de seres abominables, son seres tan extraños al ser humano, tan extraño. Imaginaros ver a los verdecitos estos que vemos, o a los grises. Son seres que no se parecen a nosotros. Para nosotros es abominable, es algo extraño. Pues este Ezequiel vio eso, y no solamente eso, sino que vio a los gobiernos, tanto políticos como religiosos, que estaban gobernados por estos seres. O sea, vio esa opción. Dice que habla de 20, lo podemos leer, que eran 70 varones, ancianos del pueblo. Cuando habla de ancianos, no es que sean viejos, sino que tenían autoridad, eran personas de autoridad, y que estaban delante de estos seres. Como que esos seres son los que manejaban los hilos de estos. ¿Eso a qué os suena? Eso suena a orden mundial, a las sombras, los que nos gobiernan en las sombras, ¿no? Pues eso la Biblia lo habla. En muchos sitios, además. Esto nos suena a que no fue el primero en hablar de reptiles y de gobierno, no fue el primero David Icke, sino Ezequiel. Ezequiel nos está hablando de que detrás de los gobiernos está una casta reptiliana que dirige los hilos de la humanidad. O al menos eso es lo que pone en ese fragmento, que si puedes, me gustaría que lo leyeras. Pues sí, está en el capítulo 8 de Ezequiel, versículo 8 y unos versículos más. Dice: y me dijo, hijo de hombre, el ser está hablando a Ezequiel, le dice: cava ahora en la pared, y dice, y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y dice, me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. O sea, le quería enseñar, fijaros, las barbaridades que estos seres y estos gobernantes estaban haciendo en el pueblo. Porque no se veía la oscuridad, está oculto, entonces a simple vista no veía, tenía que pasar algo dimensional, es algo dimensional, ¿no? El 9 dice, y me dijo, entra, bueno, eso ya lo he leído, entra y ve las maldades, abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, la traducción es seres abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel. O sea, separa seres, reptiles e ídolos. Mucha gente dice que esos seres y esos reptiles eran las estatuas de dioses de forma de reptil. No, separa aquí el texto lo que es una cosa y otra. Que estaban pintados alrededor de toda la pared de aquel lugar. Y delante de ellos, esta palabra de puestos delante de estos seres, dice que estaban estos 70 varones ancianos de la casa de Israel. Ya no leo más porque luego dice unas palabras, pero bueno, no dice más. Fijaros, increíble. A mí me parece impresionante. Me parece impresionante que esté delante de nosotros y nadie le haga el menor caso. Muchos, dicen, nada, son interpretaciones, no son reptilianos, no son extraterrestres. Pero es que lo que estamos viendo es algo tan evidente que la verdad no tiene nada que envidiar a esos textos sumerios sobre Anunnakis, que en definitiva están hablando de lo mismo. Y no solo estos textos, sino todas las culturas del mundo y la imagen recurrente de la serpiente. Está en todos los lados. Por algo será. Cristóbal, me gustaría que nos mencionaras un poquito qué tecnología se esconde en Urim y Tumim. ¿Qué extrañas piedras tenían unos sacerdotes para... no lo desvelo, dínoslo tú. Sí, el Urim y el Tumim era un artefacto. En este caso muchos dicen decorativo, pero lo curioso es que se menciona en cábalas y en relatos judíos, no tanto en la Biblia, sino en relatos judíos, tanto en historiadores de época, como Flavio Josefo y algunos más, hablan de que los sacerdotes, los que tenían la autoridad de entrar, claro, para esto hay que saber a dónde tenían que entrar, porque no todo el mundo entraba ahí, ¿no? Que era el templo o, por ejemplo, el santuario, ¿no? Que era el atrio. Bueno, hay unas
eso sería para otro vídeo muy largo porque tiene su explicación, ¿no? Pero había 3 zonas en la que una podía estar el pueblo, el otro podía estar los sacerdotes, pero luego había otra que solamente podía pasar una vez al año, el sumo sacerdote o el responsable del religioso del pueblo, y encima tenía que entrar sin ninguna falta en su vida porque caía fulminado. Además entraban con una cuerda atada al tobillo. O sea, fijaros qué es lo que podía pasar, qué energía o qué cosa podía pasar ahí detrás de aquellas cortinas, bueno, que no eran cortinas sino unos grandes velos, le llamaban velos, pero eran cosidos con pieles de cabra, o sea que eran bastante gordos, ¿no? La cuestión es que estos llevaban un traje, entonces en ese traje llevaban un pectoral con 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel, pero tenían también una especie de placa de oro en su frente con el nombre de Dios escrito. También tenían 2 piedras, que esto es lo curioso. Esto se usaba sobre todo cuando pedían a Dios una respuesta, por ejemplo, a nivel de país, ¿no? Si tenían que ir a la guerra o no tenían que ir a la guerra. O sea, todo lo consultaban a Dios. Si tenían que hacer tal cosa. Siempre algo que fuese relacionado con todo el pueblo en conjunto. Entonces, cuando no entraban en ese lugar santísimo ni nada, sino que se quedaban en ese velo entre medio del lugar santo y el santísimo, entonces preguntaban. Cuando venía respuesta de Dios, lo curioso es que salía... esas piedras se alumbraban, o sí o no, con un gran sonido fuerte, y es más, con luz. O sea, unas piedras que te contestan como un transmisor, no sé si subespacial o a lo mejor había, no lo sé, yo ahí especulo cosas que salen de mi mente y mi imaginación, pero lo que sí está claro es que usaban eso para decir sí o no. ¿Era esto un sí o era un no? Entonces lo vemos, o al menos yo lo veo, como una especie de aparato, que es más, ya no está. Ese aparato como el arca. Fijaros que todos los aparatos tecnológicos que tenían en la antigüedad no están. No se han encontrado o no están. Entonces, el Urim y el Tumim no está, porque ya los sacerdotes hace ya muchos años que no lo usan. Ya en la Biblia aparece que como que ya los sacerdotes ya no usaban eso, porque es que ya había desaparecido. Aunque algunos se lo colocan, pero es como decir, como un adorno, ¿no? Pero no es el Urim y el Tumim el que se usaba, el que se alumbraba, el que echaba luces y el que te indicaba. Eso ya no está. Eso es curioso. Tecnología que, como bien has mencionado, desaparece, se le pierde el rastro y ahí queda la cosa. Es como si esos objetos de poder, esa tecnología, o se las hubieran llevado sus constructores o estuvieran bajo llave, bajo el gran gobierno de los gobiernos, como un elemento muy poderoso capaz de destruir grandes naciones, o por lo menos así lo veo. Por último, me gustaría mencionar un suceso extraño en la Biblia, la marca de Caín, como una especie de marca protectora para que Caín no pudiera morir. Muchos de vosotros conocéis la historia de Caín. ¿Es posible que esa marca que le hizo Dios a Caín fuera una marca con una tecnología capaz de protegerlo ante la muerte? Sí, lo importante es ver el contexto del relato, ¿no? Y lo curioso, y yo creo que lo hemos hablado fuera de este vídeo, ¿no? Que es curioso ver cómo un asesino es protegido por Dios. Un asesino es protegido por Dios, ¿no? La cuestión es que Caín le dice a Dios, bueno, yo sí, vale, he matado, muy bien, fenomenal, bueno, ya he matado a mi hermano, tal, y bueno, ¿y ahora qué? Quien me vea me podrá matar. Quizás no está hablando de... Porque claro, vuelvo a decir que en la época de Adán y Eva, aunque fuesen los primeros seres humanos, existía en el planeta Tierra otras civilizaciones. Porque Caín sale y dice el relato que le dice a Dios, bueno, y si ahora voy por los caminos y me matan,
Entonces Dios dice, bueno, pues te voy a dar una marca. Y dice que Dios lo marcó. Esa marca era como una especie de, yo pienso que puede ser una especie de escudo protector, o quizás sea una marca, pero una marca que generaba un poder de apartarse de Caín, ¿no? De apartarse. Fijaros, fue tal eso que dice que llegó a la tierra, una tierra, ahora no me acuerdo del nombre, pero llegó a una tierra y ahí conoció a su mujer. A ver, si Caín y Abel, ¿no? Dice que los relatos, dicen los teólogos o aquellos que estudian la Biblia, así por encima, que a Caín y Abel eran los primeros seres humanos, o sea, los primeros hijos de seres humanos. ¿Cómo es que Caín, después de matar a su hermano, llega a una tierra y encuentra a una mujer? Bueno, esto es curioso. Entonces, hay que leer el contexto, que no todo lo que está, no todo lo que está en la Biblia sea incierto, sino que no todo lo que pasó en la historia está escrito en la Biblia, porque no habría libro que pudiera contener toda la historia, ¿no? Entonces, la cuestión es que le puso una marca, puede ser tecnológica, un campo de fuerza, algo que nadie pudo atreverse a matar a Caín. O un campo de manipulación mental. A todo el que se acerque, pues le cambiaba la mente y se alejaba de él. O cuando lo iba a matar, pues perdía todo poder, todo conocimiento para matarle. Dijo, ahora no quiero matarte. Algo así. No, claro, lo curioso es eso, ¿no? O una marca que ya el resto de civilizaciones conociese. Pero lo que está claro es que lo marcó. Lo marcó. Entonces es curioso. Según se dice, el poder de la palabra y de una serie de palabras escritas en una forma y línea determinada podrían acabar con todos los males del mundo y, al contrario, destruir toda la civilización. Las palabras son algo muy importante. Una cosa curiosa, una cosa curiosa que no quiero que se me olvide, es que la marca le fue puesta en la frente. O sea, yo creo que más que, bueno, si un campo de fuerza y eso, el tema mental, de surgir porque date cuenta que dice que la marca se la colocó en la frente. Imaginaros, quizás podía ser un campo, yo estoy especulando, un campo de energía mental que él podría controlar como un amplificador mental. Podría ser. Eso es muy interesante, porque también podríamos hacer alusión a la glándula pineal y a los poderes que se pueden despertar en ese concepto. Pero no nos vamos a desviar más del tema, aunque, como siempre decimos, todos los temas están relacionados. Cristóbal, me gustaría que nos mencionaras el tema de la teletransportación en la Biblia, porque según tengo entendido existen relatos que nos hablan de esto mismo. Sí. Es curioso que todo, yo digo todo o casi todo, excepto esto, el ser humano hoy lo haya podido reproducir por el adelanto tecnológico y de ciencia que tenemos. Por ejemplo, el tema de clonación ya lo estamos haciendo. El tema de hacer levitar cosas lo estamos haciendo porque tenemos perfectamente aparatos, maquinaria que hace que las cosas puedan no levitar, sino levantarse. Levantamos aparatos voladores de montón de toneladas que vuelan como si fuesen, de papel, ¿no? Entonces tenemos esa capacidad. Lo que todavía el hombre no ha llegado a hacer es teletransportarse. Hemos logrado teletransportar, por ejemplo, una hoja de papel. No sé si recordáis los fax, ¿no? Los famosos fax. De reproducir un papel y que saliese en otro sitio el mismo con la misma escritura y todo, ¿no? Eso lo hemos logrado hacer. Pero teletransportar moléculas o teletransportarnos nosotros de un lugar a otro, yo creo que el hombre ya se está investigando. Hay noticias de que en Australia se ha pasado ya moléculas no vivas, pero sí que han podido teletransportar moléculas. Pero está en fase de beta, como dicen muchos, o en alfa, yo qué sé cómo se llame, ¿no? Pero está ahí, lo estamos logrando. Entonces, lo vamos a poder reproducir. Pero la Biblia habla de esto no como la palabra teletransportación, sino como la palabra que usa es llevado en el espíritu. Esa es la palabra que usa. Mirad, hemos hablado de Ezequiel. Ezequiel fue llevado en el espíritu. Este relato que hemos hablado de la puerta dimensional, antes de eso, lo que pasó fue que lo llevó este ser
dice que lo llevó en el espíritu, o sea, lo teletransportó al templo de Jerusalén, que fue donde vio esta puerta dimensional. Tenemos el relato del propio Jesús. Jesús fue teletransportado al desierto, encima del pináculo del templo, fue vuelto a llevar otra vez al desierto. Bueno, luego tenemos el relato de Felipe. Felipe era un cristiano, porque ya había muerto Jesús. Estábamos hablando ya de los Hechos de los Apóstoles. Habla de que había un etíope que estaba intentando entender un pasaje de Isaías, y dice que fue llevado en el espíritu donde estaba, fijaros, desde su ciudad al camino, pero a kilómetros, donde estaba este etíope que quería saber qué es lo que quería decir un pasaje de Isaías, ¿no? Y estuvo allí, le habló, le explicó, y después de esto dice que Felipe desapareció de la vista de este etíope, llevado en el espíritu, y fue llevado a otra ciudad, fijaros. Entonces, esto, como he vuelto a decir, que en todo el respeto de aquellos creyentes, y que yo me incluyo, eso yo no voy a decir, pero que yo me incluyo, esto no quita la poderosa manera de obrar de Dios, sino que usó algo que le llamaban llevado en el espíritu, que hoy le podemos llamar teletransportación por las famosas películas de Star Trek, pero que estamos a punto de descubrir. Y yo me gozaré, de verdad, me alegraré el momento que yo diga, bueno, me voy para Estados Unidos, aprieto un botón y me voy para Estados Unidos. Imagínate, ¿no? Pero que todo lo hemos reproducido. Si hemos podido reproducir el clonar gente, el cambiar la genética de plantas, de animales, y que seguramente ya se estará modificando tema de genética humana, si podemos hacer eso, pues va a ser, una facilidad para nosotros teletransportarnos. Está clarísimo. Hay que pensar que a lo mejor la tecnología militar ya está mucho más avanzada que lo que nos están contando, porque los militares tienen por lo menos 10 años en el futuro de avance tecnológico. Y también hay que decir que si tuviéramos la capacidad de que con un botón poder viajar a Estados Unidos o a otro punto, yo creo que muchas compañías aéreas quebrarían, y a lo mejor al gobierno no le interesa que nosotros viajemos teóricamente gratis o tan fácil. Pero bueno, seguramente nos pondrían un canon de pagar con ese aparatito de teletransporte o lo que sea. Bueno, para no hacer tan largo el vídeo, creo que hemos tocado un montón de temas muy interesantes y que podríamos seguir hablando sobre un montón de montones de tecnología oculta en la Biblia. Lo dejamos aquí y espero que a la gente le haya gustado el tema. Hemos tratado muchas cosas interesantes y nada, si quieres decir algo, este es el momento. Nada, pues solamente agradecer que me hayas permitido estar otra vez en tu casa, como he dicho al principio, y que yo sé que el tema bíblico es muy, como diría, nos separa. Estamos tan dogmatizados de que Biblia, ciencia no van de la mano, de que Biblia es algo que no es verdad. Cuando vemos tantos vestigios y vemos tanta historia y arqueología bíblica, que eso hay que mirar en otro tema, de que refuerza muchos, no todos, pero muchos, y sobre todo las otras culturas. Yo creo que eso para cada uno, ¿no? Para mí es un mundo apasionante, es un mundo de aventuras, un mundo de verdades, y eso lo tengo que decir con palabra pequeñita, pero con muchas verdades, y que otras las estás descubriendo, ¿no? Y entonces, claro, para mí, yo animo a la gente que el que quiera saber algo de esto, que no solamente venga a nuestros vídeos, sino que tome el libro y lo lea con ojo crítico. Es lo único que quiero decir. Exacto, y aprovechando un poco este vídeo, podemos decirle a la gente que si les ha gustado este tema, dentro de un tiempo sacarás un libro que tú estás escribiendo sobre este tema y muchos otros, pero que se relacionan. Sí, estoy además escribiendo, espero tenerlo terminado lo antes posible. Se me está haciendo un poco, no tedioso, sino con mucho trabajo, porque hay muchos temas y como dices, muy relacionados, pero espero tener
al menos el primer tomo, ¿no? Como aquel que dice, no, porque eso es muy extenso, pues dentro de muy poco, ¿no? Y que va a ser muy interesante porque explico esto que acabamos de hablar, pero lo intento explicar con más textos y con más, reforzándolo con más historias, ¿no? Muy bien, Cristóbal. Esperemos que salga pronto el libro y nada, que todo el mundo pueda leerlo si le interesa el tema. Y dicho esto, aquí acabamos. Os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.